Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana me empujó por las escaleras estando embarazada, pero cuando descubrí su verdadera razón, tomé una decisión irreversible. Tengo 28 años y actualmente curso mi 4º mes de embarazo. Mi esposo Marcus y yo hemos estado intentando concebir durante 2 años completos y siendo completamente sincera, hubo momentos en los que la esperanza parecía desvanecerse. La espera se sentía interminable. Sin embargo, cuando menos lo esperábamos, descubrimos la maravillosa noticia de mi embarazo. Este bebé representa todo para nosotros, especialmente considerando todos los obstáculos que hemos tenido que superar. La felicidad nos desborda ante la idea de recibir pronto a nuestro primer hijo. Debido a mis experiencias previas con pérdidas gestacionales, Marcus y yo tomamos la decisión consciente de mantener este embarazo en privado, al menos hasta estar completamente seguros de que todo progresaba adecuadamente. Queríamos protegernos emocionalmente, evitando el dolor adicional de tener que compartir públicamente nuestro duelo si, desafortunadamente, este embarazo también terminaba en pérdida. Por esta razón, hasta la semana pasada, ni mis progenitores ni mi hermana menor Sophie sabían sobre mi estado. Aunque en ocasiones se sentía extraño mantenerlos desinformados, necesitaba ese espacio para procesar todo lo que estaba viviendo. Mi familia siempre se ha caracterizado por celebrar cada momento significativo, desde los grandes logros hasta las pequeñas victorias cotidianas. Y sinceramente, amo profundamente esa cualidad en ellos. Hace que cada ocasión se sienta verdaderamente especial y hemos construido innumerables recuerdos felices juntos a lo largo de los años. Sin embargo, durante estos últimos 4 meses, he mantenido cierta distancia en cuanto a asistir a reuniones familiares. Simplemente necesitaba más tiempo para mí misma, especialmente considerando que este embarazo ha sido una montaña rusa emocional. La semana pasada, sin embargo, mi hermana menor Sophie recibió un importante ascenso en su trabajo y estaba rebosante de alegría. Sophie había estado planeando su boda soñada el año anterior, pero todo se derrumbó en el último momento. La noche previa a la ceremonia, su prometido la traicionó con una compañera de trabajo durante su despedida de soltero. Al día siguiente, el día que debía ser su boda, el novio ni siquiera tuvo la decencia de presentarse personalmente para hablar con Sophie. En su lugar, envió a uno de sus amigos para entregar la devastadora noticia de que había decidido cancelar la boda por completo. Nuestra familia entera quedó en shock y la situación resultó increíblemente humillante. Habíamos invertido tanto esfuerzo en preparar su día especial que se suponía sería uno de los momentos más felices de su vida. Sophie quedó completamente destrozada, emocionalmente devastada. Había estado tan ilusionada y llena de esperanzas sobre su futuro con este hombre, solo para ver todo destruido de una manera tan cruel y pública. Después de ese incidente, Sophie canalizó toda su energía en su carrera profesional. Era su mecanismo para lidiar con la situación, su forma de mantenerse ocupada y distraída del dolor. Siempre ha sido una persona ambiciosa y trabajadora, pero después del desastre de la boda, su dedicación al trabajo alcanzó niveles sin precedentes. Así que cuando recibió este ascenso, representaba un hito significativo tanto personal como profesionalmente. Por eso quería organizar una celebración especial y prácticamente me suplicó que asistiera. Mencionó que hacía tiempo que no me veía y podía notar en su voz cuánto extrañaba mi presencia. Mis padres también insistían en que asistiera, repitiéndome constantemente cuánto significaría para Sophie. Realmente no quería decepcionarla, especialmente porque había estado ausente en las últimas reuniones familiares. Finalmente accedí. Sin embargo, mi preocupación principal era no quitar protagonismo a Sophie en su noche especial al aparecer visiblemente embarazada y desviar la atención de su logro profesional. Eso era lo último que deseaba. Quería que ella disfrutara plenamente de su momento y no quería que nada desviara la atención de su éxito. Pero con mi vientre de embarazo creciendo cada día más, resultaba cada vez más difícil disimularlo. Aún así, pensé que podría manejarlo durante una noche. Elegí cuidadosamente un vestido largo y holgado que ayudaría a disimular mi abdomen e incluso recurrí a usar una faja para minimizar la visibilidad del embarazo tanto como fuera posible. Estaba determinada a mantener toda la atención centrada en Sophie y su ascenso. Al llegar a la celebración de Sophie, todo parecía desarrollarse según lo planeado. Nadie sospechaba nada y pude respirar más tranquila al ver que mis esfuerzos por ocultar el embarazo estaban funcionando.
Mi madre sí hizo una observación, notando que mi rostro y brazos lucían algo más rellenos o diferentes, pero ya había anticipado comentarios similares, así que rápidamente bromeé diciendo que simplemente había estado comiendo más de lo habitual. Honestamente, me sentí aliviada de que estuvieran más inclinados a pensar que solo había ganado algo de peso en lugar de sospechar la verdad sobre mi embarazo. Esa parecía la opción más segura por el momento. Conforme avanzaba la noche, comencé a sentirme cada vez más fuera de lugar. Ya no estoy acostumbrada a trasnochar y la fiesta parecía no tener fin. Mi esposo Marcus llegó directamente del trabajo a la celebración y se estaba divirtiendo. Constantemente me vigilaba, asegurándose de que me encontrara bien, lo cual agradecí profundamente. Mientras tanto, Sophie y el resto de mi familia estaban pasándola increíblemente bien. Tomaban shots, bailaban animadamente en el patio trasero, realmente disfrutando al máximo. Me alegraba ver a Sophie tan despreocupada y alegre, especialmente después de todo lo que había atravesado. Empecé a sentirme mareada, probablemente debido a la combinación de comida grasosa y el calor de la noche. Decidí que necesitaba alejarme del bullicio de la música alta y el baile enérgico, así que me escabullí discretamente dentro de la casa y encontré un lugar tranquilo en el sofá. Lo único que realmente deseaba en ese momento era regresar a casa, elevar mis pies adoloridos, quizás darme un reconfortante masaje en las piernas, meterme en la cama y perderme en la lectura de mi Kindle. Cerré los ojos por lo que pareció ser solo un instante, esperando recuperar fuerzas y recomponerme. Fue entonces cuando mi tía Clara se sentó junto a mí, sobresaltándome. Ni siquiera me había percatado de que me había quedado dormida. Me ofreció una copa de vino, pero decliné sin dar explicaciones. Luego comentó cómo mi rostro había estado prácticamente resplandeciente toda la noche y añadió que parecía estar embarazada. Me quedé completamente paralizada sin saber cómo reaccionar. Intenté reírme, sintiéndome incómoda y evitando el contacto visual, pero la tía Clara es una persona muy perspicaz. Sus ojos se iluminaron con el reconocimiento y antes de que pudiera evitarlo, me preguntó directamente: ¿estás realmente embarazada? Experimenté un pánico interno, aunque intenté mantener la compostura externa. Negué con la cabeza esperando distraerla, pero la tía Clara colocó sus manos sobre mi vientre y sus ojos brillaron con emoción. Con absoluta certeza exclamó: «Por Dios, cariño, estás embarazada». Soltó una risita y me envolvió en un cálido abrazo. Entré en un estado de pánico leve y susurré, rogándole, casi suplicándole que no revelara nada a nadie todavía, ya que no consideraba que fuera el momento apropiado para anunciarlo. Pero la tía Clara descartó mis preocupaciones con un gesto y insistió en que la familia merecía conocer tan maravillosa noticia y que todos habían estado esperando ansiosamente este momento, aguardando con ilusión que finalmente me quedara embarazada. Le señalé que esta era la noche especial de Sophie, pero la tía Clara tomó mi rostro entre sus manos, me dedicó una sonrisa cálida y me aseguró que esta era una noche familiar. Ya que todos estaban reunidos, era el momento perfecto para compartir y me pidió que no lo analizara demasiado. Antes de que pudiera detenerla, la tía Clara se levantó y se dirigió hacia donde todos continuaban bailando y celebrando. Mi corazón se hundió mientras la observaba. La tía Clara, con todo el entusiasmo del mundo, captó la atención de todos los presentes. Les comunicó que tenía grandes noticias para compartir y luego, sin perder el ritmo, me señaló directamente y anunció a todos los presentes que estaba embarazada. Por un breve momento, un silencio absoluto se apoderó del lugar mientras todos procesaban lo que la tía Clara acababa de revelar. Y entonces toda la fiesta estalló en júbilo. Mi familia se abalanzó hacia mí, rodeándome en una oleada de abrazos, vítores y felicitaciones. Estaban exultantes, abrazándome con fuerza mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, expresando su inmensa alegría por Marcus y por mí. Todos conocían sobre mis pérdidas gestacionales previas, así que comprensiblemente estaban rebosantes de emoción con esta noticia. Mis padres lloraban, completamente sobrecogidos por la emoción. La gente también abrazaba efusivamente a Marcus, felicitándolo y celebrando este nuevo capítulo en nuestras vidas. Definitivamente no era así como había imaginado anunciar mi embarazo. Había visualizado un momento más íntimo y personal, algo tranquilo y especial, donde pudiera compartirlo con mi familia cuando me sintiera verdaderamente preparada. En cambio,
Me habían colocado en el centro de atención en una celebración que se suponía debía estar completamente dedicada a Sophie. Y fue entonces cuando la noté, parada a un lado, esforzándose por mantener una sonrisa, aunque claramente se sentía fuera de lugar. No se unía a la celebración y evitaba cualquier contacto visual conmigo. Sentí una intensa oleada de culpabilidad invadirme, sabiendo que había intentado tan arduamente evitar precisamente este tipo de situación. Me acerqué a ella y expresé sinceramente cuánto lamentaba que la tía Clara hubiera revelado mi embarazo. Sophie respiró profundamente y cuestionó por qué no había mencionado nada sobre mi embarazo anteriormente. Le expliqué que había planeado anunciarlo algunas semanas más tarde cuando me sintiera más cómoda y preparada para compartir la noticia, pero ella simplemente negó con la cabeza, apretó los labios y respondió secamente: «Lo que sea, supongo que conseguiste lo que querías». Sus palabras me hirieron profundamente y me sorprendió su reacción. Intenté razonar con ella, pero Sophie no parecía estar dispuesta a mantener una conversación. Tomó un largo sorbo de su vino y se alejó, ignorándome completamente por el resto de la noche. El resto de la velada estuvo saturado de consejos abrumadores de familiares y amigos sobre la crianza de un primer hijo. Todos parecían ansiosos por compartir sus experiencias y recomendaciones. Sophie, mientras tanto, continuaba lanzándome miradas furiosas desde el otro extremo de la habitación, como si todo esto fuera de alguna manera mi responsabilidad. Su reacción intensificaba mi incomodidad y sentimiento de culpa. En determinado momento, sentí una urgente necesidad de usar el baño. Me levanté y me dirigí hacia el baño de visitas, pero estaba ocupado. Con mi vejiga al límite de su capacidad, decidí subir para utilizar el baño de la habitación principal. Después de aliviarme, salí del baño y me encontré con Sophie esperando afuera. Era evidente que había estado bebiendo en exceso. Intenté sonreír torpemente, sintiendo la tensión entre nosotras, y traté de ofrecer otra disculpa. Sophie no mostró ningún signo de suavizar su postura. En su lugar, simplemente rodó los ojos y preguntó con desdén: «¿Realmente estás embarazada?». Su tono era casi despectivo y había un matiz de escepticismo en su voz. La miré fijamente, llevando instintivamente mis manos a mi vientre y respondí: «Por supuesto que lo estoy. ¿Por qué inventaría algo así?». Sophie continuó argumentando cómo toda esta situación resultaba realmente sospechosa cuando ni siquiera había revelado el embarazo a nuestra madre, con quien suelo mantener comunicación diaria. Su persistente cuestionamiento comenzaba a irritarme profundamente. Intenté explicar mis razones una vez más, esperando que comprendiera que había sido mi decisión personal mantenerlo en secreto. Entonces, Sophie, con un tono que me hirió profundamente, dijo: «Tal vez este embarazo también terminará en pérdida, como los anteriores». Quedé completamente atónita ante su cruel insensibilidad. ¿Cómo podía expresar algo tan vil sobre mi hijo? Le grité con toda la fuerza que pude reunir. Mi voz temblaba con una mezcla de dolor y furia incontenible. «¿Cómo te atreves a decir algo semejante? Me he disculpado contigo repetidamente esta noche, pero lo que acabas de decir está completamente fuera de lugar». Mi voz resonó cargada de frustración. Sophie respondió expresando su amargura sobre cómo le había robado su momento de atención, especialmente después de todo lo que había atravesado el año anterior. Intenté recordarle cómo había estado incondicionalmente presente durante su dolor, pasando incontables noches en su casa, ayudándola a sanar después de que su prometido la abandonara. Jamás la eclipsaría intencionalmente. Y si estaba molesta por cómo se habían desarrollado los acontecimientos, debería dirigir su frustración hacia la tía Clara, quien había revelado mi embarazo sin mi consentimiento. Sin embargo, Sophie persistía en culparme. Sintiéndome completamente agotada y hastiada de la discusión, decidí que era mejor alejarme y regresar al piso inferior. Necesitaba espacio y tiempo para procesar todo lo ocurrido, esperando que Sophie se tranquilizara y pudiéramos abordar la situación más tarde. Sophie me seguía de cerca mientras continuaba repitiendo cómo estaba siendo egoísta y cómo debería haberle permitido disfrutar de una noche exclusivamente para ella. La ignoré deliberadamente, pero cuando alcancé las escaleras para descender, repentinamente sentí un violento empujón desde atrás. Mis ojos se abrieron desmesuradamente mientras perdía el equilibrio, luchando desesperadamente por mantenerme estable. Logré aferrarme a la barandilla, intentando evitar la caída,
pero el impulso y mi propio peso provocaron que mis rodillas cedieran. Perdí completamente el equilibrio y terminé precipitándome de cabeza por las escaleras. En una fracción de segundo, mis instintos maternales tomaron el control absoluto. Utilicé mis manos para proteger mi vientre, intentando desesperadamente salvaguardar a mi bebé del impacto. Mi cuerpo se estrelló violentamente contra los escalones y todo el peso de mi caída se concentró en mis muñecas. El impacto fue devastador. Sentí un horroroso crujido seguido de un dolor agudo y penetrante que atravesó mis manos. El dolor fue inmediato y absolutamente abrumador, provocando que gritara de agonía. Mientras yacía allí, desplomada sobre los escalones, el mundo a mi alrededor pareció difuminarse en una nebulosa confusa. El dolor punzante en mis muñecas era insoportable, pero mi preocupación primordial se centraba en mi bebé, y si la violenta caída podría haber causado algún daño irreparable. El estruendo de mi caída y mis desgarradores gritos de auxilio rápidamente atrajeron la atención del resto de la familia. Corrieron en pánico, sus rostros reflejando una profunda preocupación y alarma. La habitación repentinamente se convirtió en un caos mientras todos intentaban comprender qué acababa de suceder. Marcus inmediatamente acudió a mi lado, me levantó con extremo cuidado y me ayudó a bajar los escalones restantes. El dolor era insoportable y repetía incesantemente que Sophie me había empujado deliberadamente por las escaleras. Todos los presentes parecían conmocionados ante esta revelación. Todas las miradas se dirigieron instantáneamente hacia Sophie, quien permanecía inmóvil en lo alto de la escalera, su rostro reflejando culpabilidad mientras guardaba un silencio sepulcral. Mi esposo, visiblemente furioso, le gritó confrontándola sobre cómo se había atrevido a empujar a una mujer embarazada por las escaleras. Mi madre, visiblemente angustiada, subió precipitadamente las escaleras y sacudió los hombros de Sophie, exigiendo saber si realmente me había empujado. Sophie, con el rostro enrojecido y bañado en lágrimas, sollozó y asintió confirmando lo sucedido. La realización golpeó duramente a mi madre. Sophie entonces comenzó a llorar desconsoladamente mientras abrazaba a nuestra madre, argumentando entre lágrimas que estaba ebria y no había sido consciente de sus acciones. Yo comenzaba a perder la conciencia, el dolor y el shock estaban sobrepasando mis límites. A través de la bruma mental, escuché a Marcus llamando urgentemente al servicio de emergencias, solicitando una ambulancia. Mi visión se tornaba cada vez más borrosa y apenas podía distinguir los rostros preocupados que me rodeaban. Todo lo que sucedió después se convirtió en un borrón confuso de sirenas, desconcierto y actividad frenética. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré en una habitación de hospital. Marcus dormitaba en una silla junto a mi cama, luciendo completamente exhausto. Lo desperté suavemente, pidiendo agua ya que tenía la garganta reseca y áspera. Mientras me ayudaba a beber el agua, le pregunté ansiosamente qué había sucedido después de la caída. Me explicó cómo había perdido el conocimiento debido al intenso dolor y cómo la fractura en mi muñeca había requerido atención médica inmediata. Los médicos me habían colocado un yeso que necesitaría mantener durante las próximas 4 a 6 semanas mientras el hueso sanaba. Mi siguiente pregunta, cargada de ansiedad, fue sobre el bebé. Marcus me tranquilizó asegurándome que los médicos habían realizado todas las revisiones necesarias y nuestro hijo estaba completamente a salvo, lo cual me inundó de un profundo alivio. Me sentí inmensamente agradecida al saber que nuestro pequeño había sobrevivido ileso. Marcus entonces me puso al tanto sobre el caos que se había desatado después del accidente. La familia aparentemente estaba furiosa con Sophie e incluso habían intentado que la arrestaran inmediatamente. Sin embargo, como yo estaba inconsciente en ese momento, la policía solo había podido tomar declaraciones de los testigos presenciales y todavía necesitaban mi declaración oficial para proceder con los cargos. Marcus tomó mis manos con delicadeza mientras enfatizaba lo crucial que era que dejara de lado mi amor fraternal por Sophie y denunciara formalmente sus acciones. Fue categórico al afirmar que no existía justificación alguna para que ella me hubiera empujado por las escaleras, especialmente conociendo mi estado de embarazo. Negué con la cabeza, todavía incapaz de procesar completamente lo sucedido. La idea de que Sophie hubiera sido capaz de realizar un acto tan peligroso era casi imposible de asimilar. El dolor físico en mi muñeca era intenso.
pero el dolor emocional de darme cuenta de que mi propia hermana podría haber actuado de manera tan destructiva era casi insoportable. Le expresé a Marcus que necesitaba hablar con Sophie primero, ya que sentía la necesidad de entender qué la había llevado a actuar de manera tan violenta. Necesitaba escuchar directamente de ella para obtener alguna explicación o al menos una disculpa sincera. Marcus marcó su número y me entregó su teléfono. Cuando Sophie respondió, le pregunté directamente por qué había hecho lo que hizo. Sophie exhaló pesadamente como si las palabras fueran difíciles de expresar antes de finalmente sincerarse. Honestamente, estoy exhausta de que siempre seas el centro de atención en nuestra familia, declaró, su voz cargada de resentimiento. Tienes un esposo maravilloso, ahora estás embarazada. Tu vida parece perfecta, pero anoche se suponía que era mi momento exclusivo. Sin embargo, como es habitual, apareciste con tu anuncio de embarazo y acaparaste toda la atención. Hizo una pausa momentánea antes de continuar, su tono volviéndose defensivo. Y empujarte por las escaleras. Esa fue solo una broma sin importancia. Ni siquiera creía realmente que estuvieras embarazada al principio. No pensé que fuera para tanto. Sus palabras me impactaron profundamente, causándome un dolor indescriptible. No podía concebir que hubiera decidido empujarme por las escaleras, poniendo en riesgo mi vida simplemente porque se negaba a creer en mi embarazo. Antes de que pudiera reaccionar, Sophie continuó diciendo: «He atravesado momentos terribles con mi compromiso fallido y que aparezcas restregándome tu felicidad en la cara fue demasiado. La próxima vez, seguramente pensarás 2 veces antes de intentar opacarme nuevamente». Quedé completamente atónita ante su explicación. No mostraba absolutamente ningún signo de arrepentimiento y esencialmente me estaba culpando por sus propias acciones violentas. Ni siquiera había pronunciado una sola palabra de disculpa. Mi madre, que había estado escuchando la conversación del otro lado de la línea, le arrebató el teléfono a Sophie y me preguntó ansiosamente sobre mi estado. No me había percatado de que mis padres todavía permanecían con mi hermana. Les informé que tanto mi bebé como yo nos encontrábamos estables, aunque tenía una fractura en la muñeca. Mi madre me comunicó que ella, papá y Sophie habían permanecido despiertos toda la noche en casa de Sophie después de la fiesta porque todos estaban preocupados por mi bienestar. Respondí con sarcasmo, señalando que podrían haber esperado por mí en el hospital, en lugar de quedarse consolando a mi hermana si realmente estaban tan preocupados por mi estado. Mi madre entonces me reveló que ella y papá habían estado conversando extensamente con Sophie y ambos sentían que ella no se encontraba en su sano juicio la noche anterior. Me imploró que no presentara cargos contra mi hermana, argumentando que esto había sido simplemente un error estúpido causado por su estado de embriaguez, a pesar de lo que otros me estuvieran aconsejando. Quedé perpleja ante la súplica de mi madre. ¿Por qué estás defendiendo a Sophie cuando ni siquiera ha tenido la decencia de disculparse conmigo?, cuestioné, intentando comprender la situación. Mi madre suspiró profundamente y explicó que Sophie estaba lidiando con numerosos problemas emocionales en este momento. Mencionó que Sophie había estado llorando incesantemente desde que yo la había avergonzado frente a todos. Le recordé enfáticamente a mi madre que el verdadero problema era que Sophie me había empujado deliberadamente por las escaleras y necesitaban concentrarse en abordar esa grave situación primero. Mi madre comenzó a enfatizar cómo la familia es la familia y que conflictos como este ocasionalmente suceden entre hermanas. Señaló que Sophie nunca me había agredido físicamente antes, lo cual era cierto, pero al mismo tiempo no justificaba su comportamiento actual. Mi madre argumentó que no valía la pena presentar cargos por una simple fractura en la muñeca y que ella y papá se asegurarían personalmente de que esto nunca volviera a ocurrir. Mi frustración alcanzó niveles máximos. Afirmé firmemente que antes de realizar esta llamada me encontraba algo confundida sobre cómo proceder. Sin embargo, después de escuchar la actitud de Sophie, mi mente estaba completamente decidida y ella necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mi madre, cada vez más alterada, me advirtió que presentar cargos podría destruir irremediablemente la carrera profesional de Sophie y me suplicó que reconsiderara mi decisión. Le respondí que en este momento no me importaban las consecuencias que Sophie pudiera enfrentar. En un último intento desesperado por convencerme,
Mi madre amenazó que ella y papá me desheredarían si procedía con la denuncia contra Sophie, argumentando que esto quedaría como un registro permanente en su expediente y podría afectarla negativamente durante el resto de su vida. Su amenaza me impactó profundamente, pero decidí mantenerme firme en mi posición. Después de finalizar la llamada telefónica, procedí a presentar formalmente una denuncia contra mi hermana. ¿Soy la mala por potencialmente destruir la vida de mi hermana aunque ella no ha mostrado ningún remordimiento? Actualización 1. Quiero informar que mi hermana finalmente ha sido arrestada. Mis padres han estado llamando incesantemente tanto a mi esposo como a mí, pero hemos silenciado nuestros teléfonos. Marcus está extremadamente indignado por cómo mis padres parecen estar priorizando el bienestar de Sophie por encima del mío. Mientras tanto, la familia de Marcus y otros parientes se han comunicado para brindarme su apoyo incondicional y expresar su profunda preocupación. Todos coinciden unánimemente en que presentar cargos contra Sophie fue la decisión más acertada. Después de leer algunos de sus comentarios, mi preocupación por la seguridad de mi bebé se ha intensificado considerablemente. Si Sophie fue capaz de empujarme deliberadamente por las escaleras, temo que también pueda representar una amenaza potencial para mi bebé en el futuro. Por lo tanto, estoy contemplando solicitar una orden de alejamiento contra ella para garantizar que no pueda acercarse a mí ni a mi familia nuevamente. Actualización 2. Saludos compañeros usuarios de Reddit. Desde mi última actualización el mes pasado, mi hermana, quien anteriormente fue acusada de agresión, acaba de recibir su sentencia. El abogado Thomas, cuyos honorarios fueron cubiertos íntegramente por mis padres, realizó una defensa excepcional y presentó un caso sólido. Considerando que se trataba de su primera ofensa, se le concedió un periodo de libertad condicional. El juez ordenó que Sophie cubriera la totalidad de mis gastos médicos, asistiera obligatoriamente a 6 meses de terapia y mantuviera reuniones regulares con un oficial de libertad condicional. Mis padres continúan expresando su furia hacia mí, pero simultáneamente se encuentran demasiado intimidados para confrontarme directamente después de la intensa reacción negativa que han estado recibiendo del resto de la familia. He comunicado abiertamente a todos cómo mis padres pretendían que protegiera a Sophie. ¿Por qué no presentar cargos contra ella? Familiares tanto de mi lado como del lado de mi esposo se han comunicado con mis padres y les han reprochado severamente su actitud. Mi madre y padre persisten en insistir que Sophie está atravesando dificultades mentales, pero nadie considera que eso constituya una justificación válida para sus acciones violentas contra mí. Sinceramente espero, por el bienestar de Sophie, que mis padres tomen la iniciativa de llevarla a consultar con un psiquiatra para que pueda recibir la ayuda profesional que evidentemente necesita. Después de conocer la sentencia, he procedido a solicitar una orden de alejamiento para asegurarme de que no pueda aproximarse a mí o a mi familia en el futuro. Para todos aquellos que preguntan si Sophie realmente siempre mantuvo una buena relación conmigo durante nuestra infancia, o si tal vez pasé por alto algunas señales de advertencia, honestamente, no estoy segura de cómo responder a eso. Efectivamente, tuvimos nuestros desacuerdos habituales y disputas ocasionales, pero jamás imaginé que albergara un resentimiento tan profundo hacia mí. Como su hermana mayor, siempre la he amado intensamente y nunca pensé que fuera capaz de empujarme violentamente por las escaleras simplemente por despecho. Créanme, estoy tan sorprendida como todos ustedes. Supongo que es verdad cuando dicen que frecuentemente son las personas más cercanas a nosotros las que pueden terminar traicionándonos más dolorosamente. Actualización 3. Han transcurrido 5 meses desde mi última actualización en esta plataforma. Marcus y yo hemos mantenido una distancia total, sin ningún tipo de contacto con Sophie o mis padres. Hace 5 días di a luz a mi bebé. Marcus y yo recibimos el alta hospitalaria y actualmente nos encontramos dedicando todos nuestros esfuerzos al cuidado de nuestro recién nacido. Anoche, justo cuando nos disponíamos a cenar, escuché que llamaban a la puerta. Al abrirla, quedé completamente atónita al encontrar a mi madre de pie en el umbral. Me quedé absolutamente desconcertada. Su presencia era lo último que esperaba. Con cautela pregunté, ¿qué haces aquí? Mi esposo se aproximó rápidamente y se colocó protectoramente frente a mí, tan confundido como yo por la inesperada aparición de mi madre en nuestra puerta. Mi madre inmediatamente comenzó a emocionarse visiblemente,
revelando que se había enterado a través de algunos familiares sobre mi reciente parto y que simplemente no había podido contener el impulso de venir a conocer al bebé. Su entusiasmo parecía completamente fuera de lugar, considerando todo lo acontecido entre nosotros en los últimos meses. Continuó hablando animadamente sobre cómo ella y papá estaban rebosantes de emoción por convertirse finalmente en abuelos. Mencionó que papá llegaría en breve trayendo consigo vino y obsequios para el bebé para que pudiéramos celebrar todos juntos como una familia unida. Intercambié una mirada de incredulidad con Marcus, ambos completamente perplejos. ¿Mi madre realmente estaba actuando como si los últimos meses de conflicto nunca hubieran existido? Le recordé con toda la calma que pude reunir que no habíamos mantenido comunicación durante los últimos 5 meses debido a su decisión de apoyar incondicionalmente a Sophie por encima de mi bienestar. Sin embargo, aquí estaba, presentándose sin invitación en mi portal, comportándose como si mantuviéramos una relación cordial simplemente porque había dado a luz. Como si estuviéramos a punto de tener algún tipo de alegre reunión familiar. Marcus se dirigió a mi madre con firmeza, señalándole que había perdido todo derecho a ejercer el rol de abuela en el momento preciso en que eligió no comportarse como una madre adecuada conmigo en primer lugar. Le recordó la forma inhumana en que Sophie me había tratado y expresó que si no hubiera sido mi hermana, habría reaccionado violentamente en ese mismo instante. Sin embargo, siendo madre, había optado por proteger a ese ser destructivo por encima de mi seguridad. Sus palabras fueron contundentes y pude notar que tocaron un punto sensible en ella. La expresión de mi madre se transformó completamente y adoptó un semblante furioso. Intentó defender su posición, insistiendo en que había actuado según lo que consideraba necesario y que esos acontecimientos pertenecían al pasado. Argumentó vehementemente que no podíamos simplemente excluirla a ella y a mi padre de la vida de nuestro hijo. Enfatizó lo injusto que resultaba mantenerla alejada de su nieto. Pero Marcus se mantuvo inflexible en su posición. Le recordó enfáticamente que este era nuestro hijo. Era nuestra decisión exclusiva determinar quién podía formar parte de su vida y ninguno de los dos se sentía cómodo, permitiéndole a ella participar en nuestras vidas. Mi madre persistió en su argumentación, revelando que Sophie había sido diagnosticada con depresión y que eso explicaba su comportamiento violento hacia mí. Negué con la cabeza, profundamente frustrada, mientras mi madre continuaba justificando que Sophie se sentía terriblemente arrepentida por sus acciones y estaba trabajando arduamente en mejorar. Me aseguró con vehemencia que con el nacimiento de mi hijo, todos podríamos finalmente convertirnos en una familia feliz y dejar atrás el pasado doloroso. Respondí con una risa sarcástica y señalé que no tenía ninguna intención de hacer nada semejante. Ella parecía creer que podía simplemente ignorar todo lo sucedido y reintegrarse a nuestras vidas como si nada hubiera ocurrido, pero las circunstancias habían cambiado irreversiblemente. No existía posibilidad alguna de retornar a la dinámica familiar anterior. Me sentía completamente sobrepasada por la situación, así que le pedí a mi madre que se retirara. No deseaba continuar arruinando mi estado de ánimo, especialmente después de todo lo que ya se había dicho, pero justo en ese preciso momento mi padre apareció en nuestro camino de entrada. Descendió de su vehículo sosteniendo un enorme oso de peluche y una elaborada canasta repleta de obsequios. No me quedaban fuerzas para continuar discutiendo con mis padres. Ni siquiera lograba comprender cómo tenían la osadía de presentarse sin previo aviso. Afortunadamente Marcus intervino y me instó a regresar al interior de la casa para descansar. Me aseguró que él se encargaría de manejar la situación con mis padres, así que seguí su consejo. Mientras me alejaba hacia el interior de nuestra casa, aún podía escuchar sus voces a través de la puerta. Los gritos comenzaron casi instantáneamente cuando Marcus se negó rotundamente a permitirles el acceso. Mi padre insistía repetidamente que tenía todo el derecho de verme a mí y conocer al bebé por ser familia directa. Mi esposo, quien habitualmente mantiene una actitud serena, finalmente explotó. Amenazó con llamar inmediatamente a la policía si no abandonaban nuestra propiedad. Mi padre, naturalmente, continuó intentando argumentar, insistiendo en dejar al menos los obsequios para el bebé, como si eso de alguna manera pudiera compensar todo el daño causado. Pero Marcus se mantuvo firme en su negativa a aceptar absolutamente nada proveniente de ellos. Fue categórico al advertirles que no deseábamos sus regalos y que si alguna vez volvían a presentarse sin autorización,
procederíamos a solicitar también una orden de alejamiento contra ellos. Mis padres quedaron visiblemente impactados ante su contundente reacción. Aparentemente, habían imaginado que podrían simplemente reintegrarse a nuestras vidas después de todo lo sucedido, especialmente ahora que había un bebé involucrado. Me sentí profundamente orgullosa de la manera firme y decidida en que mi esposo manejó la situación. Marcus y yo hemos conversado extensamente hoy y hemos tomado la decisión de instalar un sistema de cámaras de seguridad alrededor de nuestra residencia. Como medida preventiva, sinceramente espero no tener que volver a ver a mis padres nunca más.